crímenes contra la humanidad. Ahora vamos a empezar con un tema bien importante, compañeros, que es el tema de el derecho internacional humanitario. ¿Listos? Muy bien, complementando todo lo que vimos sobre el genocidio contra el pueblo judío, contra el pueblo armenio, contra el pueblo de Camboya, contra Ruanda, de la ex Yugoslavia, solamente por mencionar algunos casos. Derecho internacional humanitario. ¿Qué es lo que se va a estudiar en esta unidad? Estos son los puntos que estudiaremos, que es el derecho internacional humanitario, los principios del derecho internacional humanitario, cuándo se aplican las normas del derecho internacional humanitario, a quiénes obligan las normas del derecho internacional humanitario y un cuadro comparativo de las principales diferencias entre derechos humanos y derecho internacional humanitario, que no es lo mismo, ¿verdad? ¿Sale? Muy bien, vamos a empezar, compañeros, y señalamos lo siguiente. El derecho internacional humanitario es un conjunto de normas internacionales de origen convencional en la Convención de Ginebra principalmente y de origen consuetudinario, la costumbre internacional, conducta o precedente que es considerado como obligatorio. Este derecho internacional va a ser destinado para ser aplicado en conflictos armados internacionales. ¿Sale? O también no en el caso de ejércitos de liberación nacional o en el caso de comunidad beligerante. Por eso es muy importante lo que mencionamos al principio sobre sujetos del derecho internacional. ¿Sale? Que vamos a actuar en razones humanitarias, el derecho que tienen las partes del conflicto para elegir libremente los medios y armas para ser parte de la guerra y de alguna manera proteger a las personas y a los bienes que puedan ser afectados con motivo de el conflicto armado. Entonces, escuchemos bien. ¿Puede ser que no sea un conflicto armado de naturaleza internacional? Sí, puede ser. Pero entonces la calidad de los combatientes tendríamos que decir que es un ejército de liberación nacional o es una comunidad beligerante reconocida así por el derecho internacional. ¿Vale? En los demás casos hablamos de un conflicto internacional. Este derecho internacional humanitario principalmente nació de el derecho de La Haya y el derecho de Ginebra. En el tema de La Haya comprenden normas que regulan los medios y métodos de combate. ¿Sale? La prohibición de armas químicas. ¿Sale? La prohibición de armas que de alguna manera provoquen una catástrofe ambiental. Y la segunda va en relación, en este caso las de Ginebra, a la protección de las víctimas de los conflictos armados. ¿Entendemos la naturaleza de cada una de estas dos ramas del derecho internacional? El de La Haya sobre cómo combatimos y el de Ginebra sobre las personas que se encuentran sujetas a ese conflicto armado. Seguimos y vemos los principios. Principio de humanidad. Se debe tratar con humanidad a todas aquellas personas que no participen en las hostilidades. No son combatientes. Incluso a miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas y a las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida o detención de cualquier otra causa. ¿Sale? Si ya depuso las armas, ya no vamos a realizar actos de agresión contra ese combatiente. ¿Vale? Por ejemplo, esta es una violación al derecho de guerra.
Ahí va. ¿Qué pasaría si uno de los combatientes manifiesta en combate y saca esta bandera? ¿Qué representa para el derecho internacional humanitario? Es paz, o sea, ¿Sí? Ya no quiere combatir, ¿verdad? está rindiéndose si es Ajá. combatiente, al representar esa bandera, bueno, al mostrar esa bandera es que él ya se está rindiendo y que le pone las armas. Ok, ahí va. Violación al derecho internacional humanitario. Si ya señaló que no va a combatir y lo agredimos, violación al derecho internacional humanitario. Crímenes de guerra. Si yo manifiesto que no voy a combatir y de alguna manera bajo la guardia de quien me iba a atacar y lo combato, crimen de guerra. ¿Vamos bien, compañeros? Si una persona yace herida, ¿sale? Es combatiente y ya no puede seguir combatiendo porque se encuentra de alguna manera disminuida, compañeros, entendemos que también ya no vamos a realizar actos de agresión en su contra. Ya ha quedado fuera de combate. ¿Vamos bien? Ok. Siguiente principio. Ahí va. Principio de igualdad entre los beligerantes. La aplicación del derecho internacional humanitario no afecta el estatuto de las partes en conflicto. En este punto hablamos de jus in bello, es independiente al jus ad bellum. Esto significa que iniciado un conflicto armado, vamos a hacer aplicación de forma indiscriminada a todas las partes en conflicto. Es decir, los organismos que van a velar por el derecho internacional humanitario no tienen que tener interés en ninguna de las partes que se encuentran combatiendo. Y los combatientes tienen que respetar la neutralidad de los organismos del derecho internacional humanitario. ¿Esto qué significa? Aquí hay un combate. Ahí va. En este caso de la guerra, los combatientes tienen que respetar la neutralidad de la Cruz Roja Internacional. ¿Sale? En este punto no vamos a causar ninguna afectación porque la Cruz Roja tiene un estatus de neutralidad permanente y va a ayudar a las personas que necesiten atención médica. Mi estimado Noé, te escuchamos, por favor. Doctor, perdón, que le interrumpa. ¿Puede también ser considerado la violación de un derecho humanitario cuando se trata de conflictos armados pero no internacionales? Por Si favor. tiene, si tiene el carácter, el grupo armado de beligerante o de grupo de ejército de liberación nacional por la comunidad internacional, sí puede tener el carácter sí puede entrar el derecho internacional humanitario. De no ser el caso, no entraría el derecho internacional humanitario. Mi estimado Sí, gracias, Alejandro, a sus órdenes. gracias, doctor, gracias. De hecho, en esa parte tiene mucha injerencia el Comité Ay, sí. Ah, Internacional de la Cruz Roja, ya que funge como un órgano de control y aplicación de los derechos humanos en conflictos armados no internacionales. exactamente, ¿sale? Pero sí hay que tener ese reconocimiento, eso es muy importante, ¿eh? Ese reconocimiento de los sujetos del derecho internacional. Recuerden que el Comité Internacional de la Cruz Roja se fundó por Henry Dumont, que era un filántropo suizo,
cuando estaba recorriendo por el norte de Italia y había una guerra, se daba cuenta que, que había muchas personas que se encontraban heridas, que se encontraban moribundas, que estaban a punto de morir y que nadie las ayudaba. Y entonces este señor, como era un bancario y tenía bastantes recursos, pues los trató de ayudar. Y posteriormente, junto con otro grupo de filántropos suizos, fundó la Cruz Roja Internacional para intervenir en este caso de conflictos armados. Siguiente principio. Decimos principio de necesidad militar. El derecho internacional humanitario es un punto de partida muy importante entre la necesidad de la guerra y los condicionamientos humanitarios. No se le debe causar al adversario males desproporcionados. Sí queremos vencerlo, pero no provocarle un mal trascendente o importante. En este punto, no se le debe causar una violencia mayor a la necesaria para derrotarlo en el conflicto armado. ¿Sale? Por ejemplo, ya utilizar una bomba, una arma de destrucción masiva, ya puede ser excesivo y va en contra de la necesidad de los aditamentos necesarios para realizar la guerra. Entonces, por ejemplo, en este conflicto armado, por ejemplo, lanzar una bomba de destrucción masiva, ¿sale? Pues ya puede ser excesivo, ¿verdad? ¿Se entiende, compañeros? Entonces, en este punto, lanzamos la bomba y vamos a provocar una afectación muy importante a los combatientes. Esto ya podría ir en contra del propio derecho internacional humanitario. ¿Sale? Seguimos. Y ahora establecemos el principio de no discriminación. Se prohíbe toda distinción desfavorable en la aplicación del derecho internacional humanitario. No podemos hacer distinción por raza, color, sexo, lenguaje, religión, creencias, opiniones políticas, género, nacionalidad, nacimiento, condición, cuestión económica o cualesquiera otras circunstancias. Todas las personas beligerantes deben de recibir el mismo trato y tratar de solucionar sus situaciones en la misma medida, de acuerdo a su situación de necesidad o desamparo. ¿Sale? Es decir, ¿qué pasaría si la Cruz Roja, al momento que está atendiendo un asunto dentro del teatro de guerra, se encontrara que por este lado tenemos a un ciudadano europeo que resulta afectado derivado de un acto de guerra? Y por el otro lado, tenemos a un musulmán. ¿Tendría que haber una distinción en relación de a quién le voy a prestar primero el auxilio? No, debe ser imparcial. Debe ser imparcial. En todo caso, lo que podrá inclinar la balanza sería la necesidad de la atención. Es decir, que si a lo mejor el europeo, este combatiente, está en peligro su vida y este tiene un balazo en la pierna, pero puede a lo mejor resistir un poco más, a esto va a conllevar el tema de, pues, tratar en este momento a la persona que tenga una mayor situación de desamparo, ¿verdad? Muy bien. Seguimos y vemos nosotros aquí el principio del derecho de Ginebra, ¿sale? Ya terminamos con el tema de el combate que mencionamos en relación a esta primera declaración sobre derecho de la Haya y empezamos con el principio de Ginebra, que se establece
dice lo siguiente: las personas que se encuentran fuera de combate y las personas civiles que no participan deben ser respetadas y protegidas y tratadas con humanidad. Los heridos, los enfermos, los náufragos, los prisioneros de guerra y la población civil, de alguna manera deben ser respetados y garantizados sus derechos humanos. ¿Vamos bien? Ok. Principio de inmunidad. Las personas civiles y la población gozarán de una protección general. ¿Sale? No deben ser atacados por los militares. ¿Sale? Las Fuerzas Armadas no realizarán ataques a la población civil. También las personas civiles no realizarán ataques contra las Fuerzas Armadas. Se prohíbe represalias para las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. ¿Lo entendemos, compañeros? ¿Sale? Muy bien. Entonces, no hay que afectar a la población civil. No hay que afectar, en este caso, pero también la población civil no puede atacar a las Fuerzas Armadas, ¿eh? ¿Lo entendemos? O sea, no hay que tomar represalias, prohibido por el derecho internacional humanitario. Siguiente principio. Ahí va. Principio de prioridad humanitaria. Se debe conceder prioridad a los intereses de las víctimas. ¿Sale? Sobre las necesidades del desarrollo del conflicto armado. ¿Qué tiene una mayor ponderación? ¿El conflicto armado o las necesidades de las víctimas? Las necesidades, ¿verdad? Sí. Ok. El derecho internacional humanitario va a garantizar la protección de las personas que sufren las consecuencias de la guerra. Y vamos a interpretar la norma que sea más favorable a la defensa de sus intereses. Principio de prioridad humanitaria. Muy bien. Siguiente principio. Ahí va. Principio de distinción. Las partes en conflicto deben de distinguir en todo momento la población y los combatientes. Los ataques deben ser dirigidos únicamente contra combatientes y no contra la población civil. Se hará también distinción entre los bienes civiles y los objetivos militares. Los ataques no pueden ser dirigidos contra personas civiles. Y otra cuestión, la obligación de las Fuerzas Armadas a utilizar sus uniformes militares. Las Fuerzas Armadas no se pueden disfrazar de civiles, ¿eh? Porque si no, esto implicaría un crimen de guerra. ¿Lo entendemos, compañeros? Muy bien. Mi estimado Alejandro, te escuchamos, por favor. Y ahí también deben de respetar hospitales, obras de arte, bueno, como son museos y iglesias. Todo eso debe ser respetado también Complementando con el tema de la UNESCO. por los Preservar, combatientes. preservar la cultura, la arte y demás cuestiones que preserven pues de la identidad de la humanidad, ¿verdad? Muy bien. Ok. Siguiente principio, compañeros. Ahí va. Principio de proporcionalidad. Se prohíben armas y métodos que causen a las personas civiles y a sus bienes daños excesivos con respecto a la ventaja militar
concreta y directa. Se prohíbe lanzar ataques cuando sea de prever o causar incidentalmente muertos o heridos en la población civil. Estados Unidos ha vulnerado mucho este principio, o daños o bienes de carácter civil o ambas. Serían excesivos en relación a la ventaja militar prevista. No podemos atacar a la población civil. No podemos causarles un daño excesivo. Se prohíbe lanzar ataques cuando sabemos que estos ataques pueden privar de la vida a población civil. ¿Se entiende? Aunque pueda ser un tema de ventaja militar, no podemos atacar a la población civil. Claro, hay que ser muy francos. Puede haber daños colaterales, pero si nosotros sabemos que vamos a causar un daño importante a la población civil y decidimos actuar, estamos cometiendo crímenes de guerra, ¿verdad? Siguiente. Ahí va. Principio de limitación de la acción hostil. No es ilimitado el derecho de las partes en un conflicto a elegir los medios y los modos de combatir, las armas y demás. Pero claro, siempre que no sean de destrucción masivas. De manera que si existen armas lícitos e ilícitos y forma de emplear los modos contrarios al derecho internacional, estamos cometiendo un crimen de guerra. ¿Sale? Porque lo estamos utilizando de forma distinta a lo que establece el derecho internacional humanitario. Estamos causando una afectación a la población civil. Seguimos y vemos lo siguiente. Ahí va. ¿Cuándo se aplican las normas del derecho internacional humanitario? Se aplica en caso de conflicto armado. No cubre situaciones o tensiones de carácter interno ni los actos aislados de violencia. En el aspecto interno, salvo la declaración de Ejército de Liberación Nacional o comunidad beligerante. Se aplica por igual a todas las partes en conflicto sin tener en cuenta quién inició la guerra, ¿verdad? Ius ad bellum. Muy bien. En general, el derecho internacional humanitario va a verificar todo acto de fuerza o violencia de la Fuerza Armada que es permanente durante la situación en conflicto. En esta situación vamos a aplicar las normas del derecho internacional humanitario. El derecho de la Haya en relación al conflicto armado y el derecho de Ginebra, que tiene que ver con la población civil, con los combatientes que se encuentran heridos, con los combatientes que han depuesto las armas. Muy bien. Hay que distinguir entre dos tipos de conflicto, los de carácter internacional y los internos, o que no tienen carácter internacional. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Seguimos. Conflictos armados internacionales. Se aplican por los 4 convenios de Ginebra de 1949 al Protocolo Adicional 1 de 1977. Esto establecen estos convenios. Los conflictos interestatales que enfrentan 2 o más estados. La guerra de liberación nacional de un pueblo que lucha contra su dominación colonial. La ocupación extranjera y erradicar a un régimen racista.
la ocupación bélica cuando existe una ocupación total o parcial de un territorio por otro estado, aunque no exista una resistencia armada por parte del estado ocupado. Se va a considerar también un conflicto de esta naturaleza de conformidad a los convenios de Ginebra. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Continuamos y decimos, ahí va. Conflictos armados internos o sin carácter internacional. Es una confrontación armada dentro del territorio de un estado. Tenemos el gobierno existente y una parte contraria a ese gobierno, que presenta esa parte contraria, ese opositor al gobierno, un carácter colectivo y con un mínimo de organización. En este caso, hay una agresión constante y perpetua por parte del gobierno legítimo y la autoridad rebelde. ¿Sale? Esto se va a regular por los convenios de Ginebra de 1949 y el protocolo adicional 2 de 1977. Hasta aquí entendemos entonces en qué casos interviene en conflictos armados internos sin carácter internacional. ¿Vamos bien? Ok. Tenemos lo siguiente. Fíjate que la última confrontación de esta naturaleza, que todavía no existía la ONU como tal, pero sí tuvimos un conflicto de esta naturaleza, fue la Guerra Cristera, que ocurrió por ahí de mediados de los años 20 y principios de los 30, cuando Plutarco Elías Calles estableció un decreto en la cual prohibía la celebración religiosa en templos y demás lugares de culto, lo que al final de cuentas conllevó a que los cristeros se organizaran como un ejército y tuvieran un combate frontal contra la autoridad, ¿sale? No querían derrocarlo, pero al final de cuentas sí tenían un enfrentamiento contra la autoridad. Mi estimado Alejandro, te escuchamos, por favor. Hay una película que también les podría recomendar que está muy inmersa en este tema, se llama La Batalla de Argel. Es todavía en blanco y negro la película, pero Usted se viene muy refiere, detallado el tema que está usted mencionando. a la batalla de Argel, no fue a la batalla de independencia colonial que realizó Francia, Argelia contra Francia. exactamente. Y Esa ahí, película es muy específica en este tema. y Francia cometió muchos crímenes de guerra contra la población de Argelia, Sí, muchísimos, ¿eh? Es más, en ese punto en particular, mi estimado Alejandro, se estableció que se tenía que establecer un genocidio contra el ejército francés, ¿eh? sí. Interesante. No, sí, Y hubo muchos actos por parte de la población también argelina de terrorismo, porque como eran superiores Francia con la población argelina, superiores en ejército y obviamente en economía, entonces ellos solamente podían llevar a cabo ataques, pero mediante actos de terrorismo, porque estaban totalmente dominados. pues es un poquito también la guerra de guerrillas que realizaron, por ejemplo, en Afganistán o en este caso Irak, porque de alguna manera no podían combatir contra la potencia hegemónica, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien. ¿A quiénes protege el derecho internacional humanitario? Protege a las personas que no participan en hostilidades civiles, personal médico y religioso, beligerantes que han dejado de participar porque han depuesto las armas, se encuentran heridos o son prisioneros de guerra. Se les debe de respetar su vida y su integridad física y moral. No se puede realizar actos de tortura. Complementamos el derecho internacional humanitario con la Convención de Naciones Unidas para prevenir y erradicar la tortura y todo acto contra la humanidad y degradante. Bueno, algo así. ¿Sale? Vamos a aplicarlo y vamos a complementarlo. Les digo una cosa, ¿qué no acaso tenemos en este caso a prisioneros de guerra en Guantánamo con Estados Unidos y qué acaso no realizaron actos de tortura al ejército de Estados Unidos contra los prisioneros en Guantánamo? Evidentemente sí, ¿verdad?
Se les Sí. debe de garantizar, compañeros, sus garantías judiciales, además de ser protegidos y tratadas con humanidad. ¿Sí? Pero bueno, ya nos mencionó el compañero Alejandro Torres el tema, por ejemplo, del ejército colonialista francés. Lo mismo podemos hablar de Estados Unidos, lo mismo podemos hablar de la Gran Bretaña y de otras grandes potencias, ¿verdad? Que se hacen llamar paladines de la libertad, ¿no? Pero bueno, seguimos. Y vemos que el derecho internacional protege a las víctimas de guerra. No distingue entre grupos beligerantes, ¿sale? Va a actuar y va a ayudar, ya sean civiles, militares que se encuentren heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra y personas civiles, ¿sale? Que se encuentren de alguna manera en el territorio donde se está realizando el conflicto armado, o en el caso de personas civiles en un territorio que se encuentre ocupado por un gobierno extranjero. Muy bien. Rápidamente revisamos que en particular también si hay que hacer una ponderación en la población, vamos a garantizar una mayor protección para mujeres, para niños, ancianos, refugiados, desplazados, desaparecidos y por supuesto también a los periodistas. Muy bien. Ok, o sea, es decir, estamos en la misma circunstancia, principio de igualdad, pero si tenemos que otorgar una mayor protección, estas son las personas que vamos a proteger con mayor amplitud. ¿A quiénes obliga el derecho internacional humanitario? Los principales destinatarios de estas normas son los estados, ¿sale? En particular, los que estén obligados a respetar estas convenciones de Ginebra, esta convención de La Haya, exactamente. Y en este punto obliga a los estados partes sobre aplicar los instrumentos del derecho internacional humanitario, pero cuando se trata de normas de carácter consuetudinario, la aplicación de la costumbre internacional, vamos a aplicar a todos los estados miembros de la comunidad internacional la obligación de respetar estas normas del derecho internacional humanitario. Acuérdense, el responsable es el Estado, pero podemos establecer sentencia particular en contra de un individuo. Muy bien. El derecho internacional humanitario también aplica a organizaciones internacionales destinadas a respetar el derecho internacional humanitario. Es decir, la propia Cruz Roja Internacional puede cometer un delito contemplado en este derecho internacional humanitario. Por ejemplo, si tiene que intervenir y a dar asistencia médica y decide no hacerlo porque no quiere ayudar a personas que profesen la fe musulmana, pues aquí está cometiendo un crimen de guerra, ¿verdad? Y está yendo en contra de la propia Convención de Ginebra, ¿verdad? Muy bien, mi estimado Alejandro Torres, por favor. Y de hecho, por cuestiones religiosas, la Cruz Roja en el Medio Oriente Ajá, exactamente. no han cambiado o cambiaron el símbolo, ¿no? Y entonces Sí, la media luna internacional, está la ¿no? media luna roja Media luna roja. para exactamente, media luna internacional. ¿Y por qué? Pues porque por precisamente la cruz, ¿no? Que ellos la relacionan con la religión. Entonces, con eso ya no tienen forma de decir, no, pues es que no me permiten portar la Cruz Roja en estos países, ¿no? Sí, por ser un símbolo cristiano para los musulmanes, ¿no? Y entonces la media luna roja, pues ellas, pues ya tiene más implicación con la fe musulmana que profesan, ¿verdad? Exacto. Muy bien. ¿Qué más tenemos, mis estimados maestros? Tenemos, en este caso, a los movimientos de liberación nacional. También vamos a concederles la aplicación del derecho internacional humanitario. Están obligados a cumplir con estas normas del derecho internacional humanitario. Y finalmente, las personas privadas de cumplir este derecho internacional
en virtud de un tema de auto ejecutivo por haber incurrido en una responsabilidad penal individual. En este supuesto van a ser sujetos a este derecho de La Haya, a este derecho de Ginebra, que regula el derecho internacional humanitario. ¿Qué significa? Imagine, mi estimado Noé, que usted es parte de la población civil y usted decide atacar al ejército rival. Usted cometió un crimen de guerra porque usted no debió haber intervenido, ¿verdad? Sí, ¿Entiende? O sí. supongamos que, por ejemplo, la maestra Joana Rojas es miembro de la Cruz Roja Internacional y decidió no dar asistencia médica a un combatiente porque ella tiene una inclinación a favor del otro grupo beligerante. Está cometiendo un crimen de guerra y en ese supuesto, como sujeto de derecho, va a responder por violación al derecho internacional humanitario. ¿Se entendió? Muy Sí. bien. Diferencias entre derechos humanos y derecho internacional humanitario. Ahí va. Primera diferencia. Los derechos humanos se aplican en todo tiempo y en toda circunstancia. El derecho internacional humanitario se aplica en un conflicto armado. ¿A quién protege los derechos humanos? A todo ser humano. Y el derecho internacional humanitario a las personas durante los conflictos. Es un derecho de garantía, los derechos humanos. ¿Sale? La obligación de la autoridad de promover, de respetar, de garantizar, de hacer valer mis derechos. Pero en el caso de un conflicto armado, compañeros, ¿para qué me sirve el derecho internacional humanitario? Para sobrevivir. ¿Sale? Tan básico como para sobrevivir, ¿verdad? Muy bien. ¿Para quién aplica los derechos humanos? Para todos. El derecho internacional humanitario para las categorías específicas que hemos señalado con antelación. Es decir, aquí tenemos, compañeros, en el derecho internacional humanitario, por ejemplo, tenemos a la población civil, ¿vale? Tenemos a los combatientes que han depuesto las armas, ¿sale? Tenemos a los combatientes heridos, tenemos a los combatientes enfermos y prisioneros, ¿sale? Pero dentro de la población civil, si tenemos que inclinar la balanza, esta será en el caso de mujeres, niños, niñas, ¿sale? Personas de la tercera edad con alguna discapacidad, etcétera, etcétera. Muy bien. Mi estimado maestro Hugo, le escuchamos, por favor. Profesor, una pregunta. Y en este caso ahorita que está Rusia con este país que tienen ahorita una guerra, ¿por qué no se escucha tanto estos derechos? No, sí, de que está aplicando ya el derecho internacional humanitario, sí está aplicando, por supuesto. O sea, ahorita a lo mejor no lo escuchamos tanto, pues porque está atendiendo una situación en conflicto. A lo mejor cuando concluya ya vamos a darnos cuenta si se cometieron crímenes de guerra, vamos a verificar si algunas personas tienen que ser llevadas ante la justicia internacional por no respetar, pues, los derechos contemplados en el derecho de La Haya o en el derecho de Ginebra. O sea, por supuesto que sí está interviniendo ahorita en ese conflicto el derecho internacional humanitario. ¿Sale? Muchas gracias, profesor. Muchas Muy gracias. bien, muy bien. Compañeros, tenemos que el de los derechos humanos, el Estado tiene obligación de aplicarlos y de sancionar violaciones. En el derecho internacional humanitario, el Estado y las personas en conflicto tienen la obligación de aplicarlo
y de sancionar las infracciones. ¿Qué significa esto? Mi estimado maestro René Armenta, usted como población civil tiene la obligación de respetar el derecho internacional humanitario. Sí, ¿verdad? Usted no puede ir en contra de las normas del derecho internacional humanitario. Mi estimado Noé, te escuchamos, por favor. Doctor, un comentario nada más, a título personal. A pesar de que existe mucha reglamentación al respecto en los tratados internacionales y todo el derecho humanitario, los derechos humanos, pues eso es desde mi punto de vista, una alegoría que al final viola el derecho natural de las personas, en el caso de los derechos humanos, y el derecho natural simple, porque a pesar de que haya reglamentaciones o normativa al respecto, pues al final siempre hay una transgresión hacia el ser humano, simple y llanamente. Es un comentario nada más personal. Pues sí, o sea, a final de cuentas ya existe la afectación al ser humano, pero bueno, lo importante aquí es que tengamos las reglas básicas de un combate armado, ¿verdad? Porque eso está dentro de la propia naturaleza. El punto es que no se cause mayor afectación de la necesaria para, pues de alguna manera, solucionar un conflicto. Aunque la guerra siempre va a ser perjudicial para ambos bandos, ¿verdad? Muy bien. Gracias, doctor. A sus Gracias. órdenes. Muy bien. Algunos tratados sobre la defensa de los derechos humanos, tratados universales sobre derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, tratados regionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, organismos internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, organismos regionales de supervisión como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y organismos judiciales internos, pues también que van a velar por la aplicación de los derechos humanos. El derecho internacional humanitario tiene como fuente normativa los convenios de Ginebra y sus protocolos, la Convención de la ONU de 1980 sobre armas convencionales, los tribunales ad hoc creados entre 1993 y 1994, como el de Ruanda, el de la ex Yugoslavia, el de Camboya, ¿cómo se llama? El de Guatemala, etcétera, etcétera. El Tratado de Ottawa sobre el tratado sobre el estadio de la guerra, ¿cómo se llama? El teatro de guerra, el Tratado de Roma, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que tiene como fundamento este Estatuto de Roma, y la legislación penal interna, que también es muy importante para complementar la cuestión, el caso de que exista un conflicto armado en el interior del Estado. Esto por lo que respecta al derecho internacional humanitario. Muy bien. Vamos a continuar, estimados amigos. Y bueno, rápidamente iniciamos con la siguiente unidad, que es muy importante darle continuidad. Ahí va.